Bueno, hermanos, vamos con la predicación y si tenéis buena memoria, pues quizás alcanzáis a recordar que estábamos estudiando acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero la última vez que hablé de ello era el mes de noviembre, porque en diciembre hablé de otra cosa y en enero no hablé, creo. Bueno, el caso es que, habiendo sido la última vez en el mes de noviembre, pues vamos a gastar un pequeño tiempo en hacer un resumen. Hoy vamos a ver 4 dones del Espíritu Santo, así que es poco, pero a la vez me vais a permitir que dedique un pequeño tiempecito a hacer este resumen, sin entrar en mucho detalle. Si queréis más detalle, pues las grabaciones están disponibles para quien las quiera escuchar. Pero la cuestión es que estábamos estudiando, como os decía, acerca de los dones espirituales y por poner una definición de lo que son los dones espirituales, pues ahí lo tenéis. Un don espiritual es una capacidad sobrenatural dada por Dios al creyente por medio del Espíritu Santo para un tipo especial de servicio. Podríamos verlo como esa capacidad, como pone ahí, sobrenatural dada por el Señor, también como una responsabilidad que el Señor te da y con la cual, puesto que el Señor te la ha dado, pues debemos cumplir con ella. ¿Y para qué son dados esos dones espirituales? Pues veíamos diversas citas en donde se hablaba de que esos dones son dados para provecho del cuerpo de Cristo, para servicio del cuerpo de Cristo, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Así que para todo esto, ¿lo puedes ir pasando tú, Eva? Venga. Veíamos también acerca de cómo ejercer los dones del Espíritu Santo. Bueno, en primer lugar, cómo no ejercerlos. Y entre esas características, una es, cuidado, nada de envidias. Tenemos que entender que el Espíritu Santo dice repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que no es cuestión de envidiar, me gustaría tener el don que tiene el hermano, pero que yo no tengo y me doy cuenta que no lo tengo. Bueno, pues tú tienes otros y el Señor en su infinita sabiduría ha decidido dar a unos dones y a otros otros. Así que nada de envidias. En segundo lugar, tampoco nada de sentirse superior. Como dice en Romanos 12:3, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Nada de envidias. Esto no es además tampoco una competición. En tercer lugar, nada de idolatrar a otros. Somos muy dados a idolatrar personas. Ni de elegir entre unos y otros, ni de competir unos con otros. Eso es lo que estaba pasando allí en la iglesia entre los corintios. Cuando escribiendo dice, es que algunos lo que decían es, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Decía, no puede ser, porque lo que sucedía es que todos eran servidores de Cristo. Nada de hacer equipos, nada de envidias, nada de ser superior, nada de elegir entre unos y otros. Esto no es una competición, todos servidores de Cristo, todo es vuestro, decía también. ¿Pero cómo así ejercerlos? Bueno, pues 2 características. La primera, con amor. Ahí como se expresa ese tipo de amor que aparece en 1 Corintios 13 y además siguiendo la verdad también en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Siguiente, Eva, gracias. Así que veíamos estos 5 dones, vamos a decir, especiales, que aparecían en Efesios 4, porque la palabra que allí usa para esos dones tienen que ver con, estos 5 dones, como pone debajo, se refieren a las personas mismas. Es una persona que es pastor, que es maestro, con toda su experiencia y su capacidad dadas por Dios y cuya función es estimular, despertar y desarrollar a los demás para que ministren más eficazmente y todo con el fin de edificar el conjunto de los creyentes. Esos dones eran, y ahí están esas citas, y hablando especialmente en Efesios 4, pues apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Entonces vamos con el primero, en la siguiente transparencia. El don de apóstol. Estos dos primeros eran de apóstol y de profeta, con los cuales había que tener algo de cuidado, si recordáis. Podríamos tener dos definiciones para el don de apóstol. El primero, que es la responsabilidad que el Espíritu Santo concedió en pasado a algunos miembros del cuerpo de Cristo, principalmente a los 12 y a Pablo, para escribir el Nuevo Testamento y servir como fundamento de la Iglesia. Y en ese sentido ya no existen apóstoles, ya la revelación se completó. Pero a la vez, puesto que la palabra apóstol significa mensajero y también es usada en el Nuevo Testamento para referirse a otras personas y no solo a los 12 y a Pablo, personas enviadas en misión especial, pues podríamos hoy en día, como sí vigente este don de apóstol, referirlo o definirlo de esta manera: la responsabilidad que el Espíritu Santo concede a algunos miembros del cuerpo de Cristo de ejercer sus dones en otros lugares, evangelizando y estableciendo nuevas iglesias. Vamos al siguiente don y ahora hacemos esa puntualización global para estos dos dones. Porque podíamos ver también el don de profeta, lo veíamos como la responsabilidad especial que el Espíritu Santo dio, también en pasado, a ciertos creyentes de recibir verdades espirituales por revelación directa. Y, como pone ahí, este don, en ese sentido, ya no es vigente, puesto que el canon de las Escrituras ya está cerrado. En otro sentido, puesto que la palabra profeta significa portavoz, pues quizá podríamos entenderlo, semejante al de maestro, que podría aplicarse a cualquier predicador que da a conocer la voluntad de Dios por medio de la interpretación de las Escrituras y por exhortaciones basadas sobre ellas. También puntualizábamos, si recordáis, que tanto este don de apóstol como de profeta nos hace estar un poco alerta cuando alguien se califica a sí mismo como apóstol o profeta. Se ha dado un mal uso a esta palabra. Igual semejante como la palabra obispo, no la empleamos a pesar de que es una palabra bíblica dirigida a los que dirigen como ancianos, pastores u obispos. ¿Por qué no la empleamos? Porque por el uso que se da en la Iglesia Católica y puede dar a una mala interpretación. Bueno, pues profeta, apóstol, normalmente quien se designa hoy en día como profeta o apóstol es porque se está atribuyendo algunas cosas que no son conforme a la Biblia. Pero bueno, ahí estaban esas definiciones. El siguiente de estos dones, el don de evangelista. Es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de testificar el Evangelio a las almas perdidas de tal modo que se conviertan a Cristo. Y ahora también hacemos una puntualización después de ver estas características que aquí estaban. Características de personas que son evangelistas. Bueno, pues capaz de iniciar conversaciones de forma natural con personas conocidas o desconocidas, capacidad para sondear la conciencia del que escucha, es capaz de explicar el Evangelio de forma clara y sencilla, es capaz de responder a objeciones, valorar las dudas que la otra persona tiene y dar el versículo adecuado para responderle, anima al oyente a tomar la decisión de seguir a Cristo, no se desanima cuando el incrédulo rechaza el mensaje, predica el Evangelio sin cambiarlo, teniendo en cuenta las características del oyente. Y la puntualización que yo entiendo que todos nos damos cuenta que estos dones, todos los que vamos a estar viendo, sí son capacidades especiales que Dios da a unos y a otros, que nos damos cuenta, esta persona tiene un don para evangelizar. Pero eso no quita que la responsabilidad de todos es, en mayor o menor medida, realizar cada una de estas cosas de las que estamos hablando con los dones. Es decir, que todos tenemos que ser capaces, los que hemos sido, los que nos hemos encontrado con nuestro Salvador, los que hemos reconocido nuestro pecado delante de Él, los que nos hemos arrepentido y hemos entregado y aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que tener claro que todos debemos ser capaces de explicar el Evangelio a otros, que todos somos responsables de a las personas que tenemos alrededor, serles de testimonio, poderles explicar el Evangelio. Si nos preguntan qué creemos, lo que es la base del Evangelio, todos tenemos que tener la capacidad para explicarlo. Y que también como iglesia tenemos esa responsabilidad.
Es muy interesante, muy bueno cuando a las 4 de la tarde, y os animo, todos los que podéis, que podáis estar. Los que podemos a veces, cuando podemos, que podamos estar. Y los que están siempre, que no se desanimen. Esto es muy importante. Cuando se sale a la calle, bueno, los que estáis, sabéis que la gente, lo normal es que se paran las multitudes a escuchar y a decir, yo quiero. No, no es así. El otro día, por ejemplo, creo que estaba hablando Rafael. A mí me gusta ponerme por detrás y observar, y si hay ocasión, pues acercarme, ver si se puede hablar con alguien. Y entonces venía un matrimonio, debían tener unos 60 años, más o menos. Se les veía españoles. Eso me pareció a mí. Entonces iban como por un lado de la acera, de manera que su trayecto no pasaba junto a nosotros, pero a 10 metros. El marido se desvió, fue hacia Rafael, creo que era Rafael. Entonces se acercó a él, Rafael estaba, creo que con su Biblia hablando, entonces se acercó, miró así, algo le dijo y se fue. Como una sensación de retar. Bueno, eso es lo que hay. Y entonces uno podría pensar, no merece la pena. Nadie escuchó. Una mujer estuvo escuchando bastante rato sentada, bueno, era creyente. No la conocíamos, pero decía que asistía a otra iglesia de por allá. Entonces, ¿te desanimas? No merece la pena. Es mejor no hacerlo, ¿no? Y siempre recuerdo dos cosas. Una, que Ángel fue uno de esos que estaba en el parque cuando por allí y escuchó de unos jóvenes de aquí que pasaron y hablaron con él, y aquí sigue. Y también recuerdo esa historia que no sé si conocéis, de un muchacho que estaba en una playa y resulta que en la playa el agua del mar se había retirado tanto, que había dejado al descubierto miles y miles y miles de estrellas de mar que por el sol se estaban secando e iban a morir. Y entonces aquel joven cogía una estrella y con todas sus fuerzas la lanzaba para que llegara hasta el mar y sobreviviera. Y entonces alguien desde lejos le dijo, muchacho, hay miles y miles, no vas a poder con todas, no merece la pena. Y entonces el chico se agachó, cogió una estrella de mar y le dijo, para esta sí que merecerá la pena. Y la lanzó al mar. Entonces, salimos, hablamos, no escuchan docenas y docenas, pero ¿y si uno escucha? Para ese merecerá la pena. Así que ánimo, ánimo y ánimo. Así que esa es lo que, reconociendo a la vez que hay personas que tienen ese don para evangelizar. Y gracias al Señor por ello. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente es el don de pastoreo, que podríamos definirlo como la responsabilidad, la capacidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de cuidar a un grupo de creyentes, protegiendo, alimentando, guiando y velando por todos los aspectos de su bienestar espiritual. Y como características, podríamos decir que son ancianos porque tienen experiencia, son pastores porque cuidan de las ovejas llevándolas a buenos pastos, son aptos para enseñar, son guías y líderes, deben conocer a sus ovejas, tienen un ministerio de sabio consejo, corrección, aliento y consolación, y por supuesto que también están esas características que vemos en esos dos textos de Primera de Timoteo y de Tito. Y creo que nos quedaba uno último de estos 5, que es el don de maestro. Es la responsabilidad especial que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de estudiar, entender y comunicar las verdades bíblicas a los demás creyentes de tal modo que entiendan y pongan en práctica las verdades aprendidas. Y algunas características de personas que son maestros, pues tienen un conocimiento amplio y profundo de la palabra de Dios, a la cual es fiel, le gusta estudiar
investigar en la palabra de Dios, es capaz de relacionar unos textos de las Escrituras con otros, tiene conocimiento específico del tema que enseña, tiene capacidad de comunicar claramente, facilidad de captar la atención de los oyentes y mantenerla, capacidad de sistematizar, pone las ideas por orden, tiene capacidad de simplificar lo complicado, tiene paciencia, sabe que los que escuchan pueden necesitar que la lección sea repetida y finalmente su vida debe respaldar su enseñanza. Bueno, pues creo que hasta ahí el resumen. ¿Le das uno más, Eva? Venga, ahí nos quedamos. Y en el día de hoy me gustaría abarcar otros 4 dones, que podríamos decir otros dones para el ministerio oral, como, vamos a decir, introducción, en 1 Corintios 12, los versículos del 4 al 11. Recordáis que los textos que nos hablan acerca de los dones eran fáciles de recordar porque es 2 capítulos 12 y 2 capítulos 4. 1 Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Bueno, pues aquí en 1 Corintios 12, versículo 4 hasta el 11 dice: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, pues uno de los dones que aparecen ahí es el don de discernimiento de espíritus. No se da más detalle, entonces hay algunos comentaristas que colocan este don como entre los dones, vamos a llamarlo, temporales, es decir, que no tienen aplicación hoy en día, considerando que estaría entre esos dones milagrosos. Y en ese caso, pues, lo consideraban o lo consideran como un don que hubo, que era la capacidad de distinguir entre la auténtica revelación inspirada de Dios y la mera enseñanza de los hombres. Así que era algo especialmente útil en aquellos tiempos en los que el Nuevo Testamento todavía estaba en proceso de ser escrito en los comienzos de la Iglesia. Con lo cual ahora ya no sería necesario el tener un don como este, porque tenemos claro que el Nuevo Testamento ya ha sido completado. Sabemos que se nos dice, por ejemplo, en Gálatas, en el capítulo 1, en los primeros versículos, en los versículos Gálatas 1, versículo 8, el apóstol Pablo dice: «Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Son llamativas también las palabras con que prácticamente acaba el libro de Apocalipsis en el capítulo 22 y los versículos 18 y 19 dice: «Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro». Es una tónica en la Biblia el hablar, el advertir acerca de esto, ya en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 4 y el versículo 2, la advertencia que se le hace al pueblo de Israel es: «No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno». Es importante, así que en ese sentido, puesto que ya tenemos toda la revelación de Dios aquí en las Escrituras por medio de la Biblia, pues ya tenemos todo lo que necesitamos para saber cómo han de ser nuestras vidas y cómo ha de ser nuestra relación con el Señor. Sin embargo, yo sugiero que
como otros piensan, que no parece necesario pensar que este don deba ya no estar presente hoy en día, porque se puede sugerir que este don tenga que ver con personas capaces de distinguir entre lo que es puro espiritualmente hablando y lo que no lo es. De tal manera que cuando alguien está predicando puede detectar si está mezclando verdad con error, o a la hora de leer un libro es capaz de ver doctrinas extrañas que se pueden escapar de otros cuando leen, pero es capaz de detectarlo con la ayuda del Señor, o detectar incluso cuando una persona está diciendo algo con sus labios, pero en su corazón tiene otra. Así que es verdad que este don sería especialmente útil en aquellos tiempos de comienzo de la Iglesia, cuando no estaba completa la revelación del Nuevo Testamento, y entonces personas que distinguieran, no, esta enseñanza no viene de parte de Dios. Pero eso no quita que podamos aplicarlo también a nuestros días, teniendo en cuenta, como os decía, que no hay una definición en las Escrituras, pero bueno, podríamos definirlo de esta manera. Eva, ¿pones ahí la siguiente? La responsabilidad que el Espíritu Santo concede a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de detectar lo que hay de falso o erróneo en una enseñanza o en la vida de una persona. Y algunas características, pues pueden ser que es alguien que sabe escuchar con atención, se fija en los pequeños detalles, es conocedor de las tendencias ideológicas de su tiempo, es estudioso de las Escrituras. Hay ocasiones en que surgen tendencias nuevas y entonces no caes que pueda ser algo malo, pero cuando de repente hay alguien que te explica, pues te das cuenta, sí, esto no conviene. Pues eso sería ese don de discernimiento de espíritus. Aún se menciona otro también en estos versículos que hemos leído en Corintios, el siguiente, que es palabra de sabiduría. Otro don que también vamos a decir, hay que darle vueltas o pensar, a ver a qué se puede referir este don de sabiduría. Pero obviamente la palabra sabiduría te da una pista bastante interesante. En Primera de Corintios, en esa misma carta, pero en el capítulo 6, vemos acerca de esta iglesia y en dificultades que tenían. Del 4 al 6, dice: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, está hablando Pablo a los creyentes de esa iglesia, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que hacía falta algún sabio que pudiera juzgar en asuntos difíciles que pasaban dentro de la iglesia. Y es verdad que cuando observas a otros creyentes, uno puede darse cuenta que efectivamente hay personas, creyentes, que tienen discernimiento espiritual ante situaciones complicadas, que son capaces de evaluar, sopesar, analizar, sacar conclusiones, dar consejos sabios. Personas a las que de forma natural te acercarías para pedirles consejo u opinión porque sabes que tienen criterio espiritual, sabiduría como para valorar la situación que les presentas y hacer un diagnóstico válido y en consonancia con la palabra de Dios. Como se nos está hablando de sabiduría, hay un texto que viene a nuestras mentes que está en Santiago, en el capítulo 3, y una serie de características que me gustaría que viéramos. En Santiago 3, del versículo 13 hasta el 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que aquí hay una serie de características de las que todos tenemos que tomar nota, pero que deberían estar en aquella persona que tiene ese don de sabiduría. Así que, en primer lugar, se nos habla de cosas que no debe haber en esa sabiduría. Son 3 cosas. La primera, terrenal. Y ese terrenal está en contraposición con lo celestial. En Filipenses, capítulo 3, 19, se está hablando de unas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Dice, su fin es perdición, su Dios es el vientre, su gloria, su vergüenza, y dice, solo piensan en lo terrenal. Así que la sabiduría de Dios no tiene que ver con lo terrenal, con lo temporal, con lo que tiene origen en esta tierra caída, sino que tiene que ver con lo celestial, con mirar lo celestial. En segundo lugar, habla de una sabiduría que no es animal. Ese animal tiene que ver con lo que surge de los deseos, de los afectos corrompidos. Tiene que ver con algo sensual. En el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, en la Nueva Versión Internacional, creo que menciona esa palabra, que no tienen el espíritu. Eso es en Judas 18 y 19. Así que esa sabiduría que viene de Dios no es sensual, no es mundana, no es animal, ese es el sentido. No es que se deja llevar por sus propios instintos y que dice cosas como, pues mientras yo esté bien, me da igual lo que le pase a otro. Eso es lo vamos a decir, animal. Mi propia comodidad es lo que vale, nada de sacrificio. Me alejo del sufrimiento si me va a traer cansancio, aunque tenga un beneficio. No, si trae sufrimiento, no quiero nada de eso, es lo que me pide el cuerpo, eso es lo animal, lo sensual, lo que me pide la carne. Bueno, pues la sabiduría no tiene que ver con eso, la sabiduría de Dios. Y una tercera característica es que dice diabólica, o podríamos traducir más bien como demoníaca. Y no hace falta más comentario, pues no podemos tener sabiduría de Dios mezclada con algo que tenga que ver con lo demoníaco. Sin embargo, allí en Santiago se nos mencionan una serie de características que sí tiene que tener la sabiduría que viene de Dios. La primera es pura, que implica que no tiene nada de mancha. La segunda es pacífica, que produce paz. Y está puesto en contrario con lo que produce la sabiduría del mundo, que se nos está hablando de celos, de contención, de pelea. No, la sabiduría que viene de Dios produce paz, es pacífica. En tercer lugar es amable. Este amable se puede traducir, la Cueva lo traduce por comprensiva. Es decir, que no insiste en la letra de la ley. Esto a la fuerza, esto es así, tiene que ser así, punto, se ha acabado y es totalmente inflexible. Bueno, sabemos que con la palabra de Dios no se puede negociar, pero a veces esta sabiduría que viene de parte de Dios necesita ser comprensiva, entrando ahí la amabilidad y la paciencia. Es benigna. Benigna tiene que ver con dispuesto a la obediencia. Además es llena de misericordia. La misericordia, y hay un don específico para ello, espero que en el próximo día podamos verlo. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Mira la necesidad en aquel que lo necesita y que la va a recibir poniendo los recursos adecuados para afrontar esa necesidad. Quedan 3. Está llena de buenos frutos. Al contrario que la sabiduría que no viene de Dios, lo que produce, de nuevo, es peleas, celos, maldición, acepción de personas. Sin embargo, esta lo que produce es buenos frutos y además en abundancia, está llena de buenos frutos. Sin incertidumbre, quiere decir sin separaciones, es decir, imparcial. Y tampoco con hipocresía, no es algo que es fingido. Así que, vuelvo a repetir, esta sabiduría que todos tenemos que buscar y todos tenemos que tener, pues también
podemos darnos cuenta que hay personas que pueden tener ese don de sabiduría con estas características, que es pura, es decir, sin mancha, que produce paz, que es amable, comprensiva, paciente, que es benigna, es decir, dispuesta a la obediencia, que es llena de misericordia, llena de buenos frutos, imparcial, sin incertidumbre y sin hipocresía, es decir, sin fingimiento. Así que podríamos definir este don de la siguiente manera. ¿Le das, Eva, porfa? Como la responsabilidad que el Espíritu Santo asigna a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de aconsejar, juzgar, guiar en medio de situaciones complicadas y difíciles de resolver usando discernimiento espiritual. Y debajo tenemos algunas características. Por ejemplo, tiene todas esas características que hemos visto en Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Se interesa por saber cuál es el camino correcto de las cosas. Sabe discernir entre la verdad y el error. Es capaz de elegir la mejor de entre varias buenas opciones. Sabe aplicar principios bíblicos a las situaciones que surgen y encuentra soluciones adecuadas a problemas difíciles. ¿Quién no querría saber quién tiene don de sabiduría cerca tuyo para ir a consultarle en situaciones complicadas, verdad? Por eso es tan bueno que seamos capaces de mirar a nosotros mismos y alrededor para descubrir, fomentar y utilizar los dones que el Señor nos ha dado. Nos quedan 2 dones, aunque palabra de ciencia, pues también mencionado ahí en 1 Corintios 12:8, y también nos preguntamos a qué se puede referir ese don de ciencia, y también entre los diferentes comentaristas pues hay diversidad de opiniones. Hay algunos que lo toman directamente como sinónimo del don de enseñanza o de maestro, y otros lo consideran con un doble sentido. Por un lado, como el poder de comunicar una información que ha sido divinamente revelada, así que en ese sentido no existe este don ya hoy en día. Huyamos de cualquiera que venga a decirnos el Señor me ha revelado. Si alguien te dice algo así, échate a temblar. Y en un sentido secundario, algunos piensan que podría seguir vigente este don como siendo algún tipo de comunicación misteriosa, de conocimiento divino, que tienen algunos que reciben por estar en estrecha comunicación con el Señor. Yo lo dejaré como un don no vigente hoy en día. Cuando leemos en 1 Corintios 13, los versículos del 8 al 10, y está hablando acerca del amor, y dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Así que se habla allí de 3 dones, se habla allí de 3 cosas. Uno de ellos, esto que tiene que ver, que se dice ciencia, profecía y lenguas, también, y que podemos considerar que efectivamente cesaron o terminaron cuando vino lo perfecto, cuando se completó la revelación en el Nuevo Testamento. Así que entiendo que podríamos este don definirlo de la siguiente manera. Es la responsabilidad que el Espíritu Santo concedió a algunos miembros del cuerpo de Cristo de entender de forma sobrenatural el mensaje recibido por el profeta para explicarlo a la congregación. Pero, como digo, de ese don, pues hasta aquí en este día lo consideramos por mi parte como algo no vigente. Pero vamos con uno último, que es el don de exhortación. Hablando allí de los dones también en Romanos 12:8, habla de el que exhorta, pues tiene que practicar eso, la exhortación. La palabra griega exhortación quiere decir estimular, alentar, amonestar, animar, confortar, consolar, implorar, rogar, aconsejar. Todo eso.
Así que este don de exhortación no tiene que ver con una persona que es capaz de ver los defectos en todos los de alrededor e ir detrás de ellos para regañarlos. No, eso no es exhortar. Sino que es uno que se pone al lado del otro para aconsejarle, animarle, consolarle. Puede ser que esa exhortación pueda incluir una corrección, pero no podemos olvidarnos ni muchísimo menos de lo que tiene que ver con consolar, aconsejar. Vemos, por ejemplo, a una persona en el Nuevo Testamento a quien se le cambió el nombre, y sabéis bien todos los que venís los sábados al estudio de Hechos. En el capítulo 4 y el versículo 36 nos dice, Hechos 4:36, que entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así que no era ese su nombre de nacimiento, sino que algo vieron los apóstoles en él como para cambiarle el nombre y ponerle el de Bernabé, que justamente quiere decir hijo de consolación. Cuando vamos un poco más adelante nos lo encontramos en Hechos en el capítulo 9, cuando Pablo se ha convertido, y claro, los discípulos no quieren juntarse con él porque saben de cómo era su pasado persiguiendo a los cristianos. Y entonces en el capítulo 9, versículo 26, dice que cuando llegó a Jerusalén, Saulo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que es el que llevó a Pablo a los discípulos cuando tenían miedo de él. En el capítulo 15 nos le encontramos, capítulo 15 y versículo 36, dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pero Bernabé tenía esa característica, ese ánimo de dar una segunda oportunidad a Marcos, es decir, que lo que hizo en realidad, vamos a decir, fue consolarle. Entiendo que Juan Marcos no se sentiría muy bien por haber dejado aquello y necesitaba a alguien que le exhortara, le animara, le consolara, conforme a lo que Bernabé quiere decir su propio nombre, y de hecho es lo que consiguió, porque después vemos, como sabemos, al apóstol Pablo hablando de años después de Marcos diciendo, me es útil para el ministerio. Bueno, pues este era Bernabé, sin olvidar lo que hizo, y tenemos en el libro de los Hechos de Bernabé, hablando, por ejemplo, en el capítulo 14, exhortando a los creyentes, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y ese sentido aparece por allí cuando aparece Bernabé también. Así que, es verdad que el que enseña puede tener don de exhortación, pero no tiene por qué, no es la misma cosa. A alguien leí, decía, un maestro habla del perdón, pero el que tiene el don de la exhortación dice, vamos, perdonemos. Dicho de otra manera, la enseñanza dice, este es el camino que debes seguir, y la exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino. También Guillermo MacDonald dice, exhortación es el don de mover a los santos a desistir de toda forma de mal y a emprender nuevos logros para Cristo en santidad y servicio. Así que, si miramos la definición de este don, podríamos decir que es la responsabilidad que el Espíritu Santo concede a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de animar, consolar, aconsejar, corregir a otros creyentes, buscando su restauración o crecimiento espiritual. Este don se puede aplicar desde el púlpito, en persona,
con un grupo reducido de personas, por medio de la música, etcétera, etcétera. Y algunas características que podemos tener, pues sabe escuchar, sabe valorar cuál es la necesidad del alma del creyente, ve sus necesidades, se gana la confianza de otros, es discreto en cuanto a la información que tiene de otras personas y que no debe distribuir. Claro, nunca te acercarías a alguien a pedir consejo o nunca contarías a alguien una dificultad que estás pasando buscando ánimo y consuelo si sabes que esa persona rápidamente lo que tú le has dicho lo van a saber 1, 2, 3, 4 o las personas que sean, pero aún con una valdría. Por eso hace falta esa característica también. Así que hasta aquí en el día de hoy. Y como os decía, la pregunta general que tenemos que hacernos en estos días es ¿cuál es mi don? ¿O cuáles son mis dones? ¿Qué capacidad o qué responsabilidad me ha dado Dios dentro de la Iglesia por medio de su Espíritu para que los use, para que sirva con ellos, para que sean de provecho para el conjunto de los creyentes? Quizás para ir a otros lugares para predicar, quizás para ser maestro de la palabra, quizás evangelista, quizás pastor, quizás me ha dado de una sabiduría especial, quizás una capacidad para discernir claramente esas pequeñas cosas que son enseñanzas falsas y que hay que poner de manifiesto, quizá capacidad para exhortar, animar, consolar, aconsejar, pues que el Señor nos ayude a ser diligentes en saber qué dones tenemos y cómo usarlos para la gloria del Señor. Pues acabamos orando. Señor, queremos darte muchas gracias una vez más por tu palabra y a la vez necesitamos entender la responsabilidad que tenemos dentro del privilegio que nos has dado de concedernos dones por medio de tu Espíritu, a cada uno como tú has querido, en tu perfecta soberanía, conociéndonos. Y, Señor, ayúdanos a ser responsables en conocer, identificar, preocuparnos por tener esa comunión contigo por medio de tu palabra para utilizar los dones para crecimiento de todo el cuerpo. En particular, te damos gracias por esta iglesia local, por todos los dones que tú has dado en abundancia y, Señor, te pedimos que realmente sean usados y haya buen fruto por medio de ello. Pues, Padre, queremos rogarte todo esto en el nombre de Jesús. Amén.